estamos aquí reunidos porque vamos a desarrollar un grupo focal. Ustedes son ya egresados de los programas de doble titulación internacional de la Universidad del Norte, y en este momento estamos desarrollando un estudio muy importante, un programa de Erasmus Mundus entre instituciones de Europa y América Latina, liderado por el Politécnico de Milán, para estudiar el impacto que tienen las dobles titulaciones entre nuestros países. Yo pienso que esta experiencia es válido dividirla en dos aspectos primordiales. La primera, de pronto, la parte académica, que dependiendo de cómo la tomes tú, de cuál sea tu decisión, en cuál es el máster que vas a hacer o cuál es la carrera que vas a estudiar en el exterior, toma importancia o no de acuerdo a qué tan bien hiciste tú la decisión en el primer momento y cuando te vas. Y la segunda es la parte de pronto personal, que de pronto, no obviando la parte académica, que es muy importante y que tú aprendes muchas cosas y que te hace crecer muchísimo, de pronto para mí lo más importante fue esa parte personal, la parte en la cual tú de pronto sales de tu país, primero que tú empiezas a vivir solo, que es una experiencia que por lo menos yo nunca la había tenido, empiezas a tener tus responsabilidades, empiezas a valerte por ti mismo, empiezas a aprender cosas que nunca habías hecho, tipo cocinar, barrer, trapear, que por lo menos yo estaba en cero, y pues eso es la primera parte de un crecimiento muy grande que tú vas teniendo allá. A mí me gustó muchísimo porque yo, dentro de la maestría que escogí, vi ciertas materias que no había tenido oportunidad de ver acá en la universidad y que me gustaron muchísimo. Entonces me ayudaron un poco a marcar y a decidir bien cuál va a ser el camino que como profesional quiero seguir dentro de toda mi carrera. Entonces es como un despertar también, sobre todo porque la metodología es totalmente diferente. Se trabaja más lo que son los casos de estudio. Entonces tú tienes la oportunidad de en realidad verte como en un papel y decir, bueno, en este caso mi empresa está sucediendo esto y esto y esto. ¿Qué puedo hacer o qué decisiones debo tomar y cuál es el camino a seguir para poder mejorar todos estos aspectos? El crecimiento personal y cultural fue inmenso. Principalmente yo también crecí en la parte de vivir sola. Bueno, yo me fui con la idea desde los 18 años me comenzó como la idea, entonces fue como difícil para mis papás. Y de hecho no lo creían como posible, pero sí, ese crecimiento fue un cambio, o sea, yo sentí un cambio increíble. La parte de idioma me pareció espectacular, no solo afianzar el inglés, sino aprender una tercera lengua. Y bueno, y al estar siempre en contacto con muchas personas y todo eso, a uno comienza la iniciativa o las ganas de aprender, ¿por qué no?, un cuarto idioma, ¿no? En mi caso yo quisiera aprender el portugués. Desde el punto de vista personal me pareció, como lo han dicho todos aquí, todos mis compañeros, espectacular volverse un poco más independiente. Crecimos en un entorno rodeado de nuestros papás, todo eso. Entonces como que fue bueno salirnos de la rutina y emprender ese nuevo camino que me pareció muy satisfactorio. En mi caso, sí, totalmente. Cuando me escogieron, me dijeron que uno de los requisitos, pues, que una cosa que me ayudó fue saber el italiano. Otra cosa, por supuesto, el inglés, coordinadora de compras internacionales. Tengo proveedores, tanto proveedores como clientes gringos. Y bueno, de otras partes que el idioma es el inglés. Entonces, el que él le dé esa confianza, pues a mi jefe o el que me hizo la entrevista, le dio confianza de saber, hizo toda una maestría en inglés. Entonces, fue importante. La maestría, o sea, el título extra, me dio la oportunidad de que fuese mejor valorada, pues tener un puesto mejor. De pronto, si no lo hubiese tenido, iba a ser ingeniera de proyectos o alguna, pues, iba a entrar a un nivel, pues el crecimiento iba a ser de pronto más lento, un año más haciendo para el crecimiento del próximo nivel. En mi caso ha sido un poco complicado el asunto, es decir, porque uno entra ya a Colombia y comienzas a darte cuenta que incluso para personas con maestría son pocas las empresas que valoran mucho el hecho de que tú tengas ese título. Entonces uno a veces aplicaba y veía que el salario no iba
pues no ibas a escribir mucho para el nivel que estabas preparada para eso. Eso por un lado. Por otro lado, porque a veces asusta. Tú llegabas a aplicar a un trabajo y veían que tenías maestría, entonces inmediatamente te descartaban porque porque decían, no, esta mujer no sirve porque no tenemos para el mínimo para darles tanto y le exacto, a mí pagar sí que me preguntaban, ya, pero por momentos a veces simplemente, si tú tienes maestría, esto, lo otro, y inmediatamente tú veías que te estaban como desviando un poquito. En el caso mío, pues yo nunca tuve la oportunidad de pronto llegar al mercado laboral y decir, aquí estoy yo, necesito un trabajo, a ver cómo me va. Realmente yo siempre tuve muy claro, yo ahora mismo estoy trabajando en la empresa de mi familia, que es Laboratorio Bioline. Yo siempre tuve claro desde que comencé que yo iba a terminar trabajando ahí, que yo iba a tomar las riendas de ese negocio y iba a hacer que creciera y que lo iba a tomar como mío propio. Entonces, en mi caso me sirvió mucho la maestría porque me dio la parte administrativa que me hacía falta para el manejo de esta empresa. Obviamente te abre mucho también la mente, de pronto uno no teniendo esa experiencia, por lo menos yo no teniendo esa experiencia tenía un poco mis perspectivas o mi forma de pensar un poco más cerradas. Ahora de pronto las tengo un poco más abiertas y eso me permite mucho tener nuevas ideas para traer al campo de mi empresa y eso me ha servido muchísimo. Y pues obviamente la gente espera muchísimo de ti cuando tú dices, no, vengo del exterior, hice una maestría en Italia en management, entonces pues obviamente la gente dice, no, este hombre tiene que saber muchísimo. Yo también creo que no, a mí siempre me toca explicarlo y además es como, ven que tú te graduaste como de una maestría al día siguiente, o sea, más o menos como al día siguiente, como muy rápido, como que ya esto explicando. La mayoría de las, pues, no es que dicen muchas, pero en las entrevistas hay que explicar. Se preguntan, ¿cómo tienes una maestría tan joven? ¿Y cómo así entonces? ¿En qué momento te graduaste? ¿Y cómo así entonces no tienes experiencia? Entonces, ¿Y ven eso tu en maestría, Uninorte? pero sin embargo no te ven ¿Y como eso en recién Uninorte lo egresado. sabían en gestión humana? No, gestión humana, ¿cómo es gestión humana? No, pregunto. Sí, Pregunto que si tenían la idea de que era aquí en Uninorte por sí. ser una empresa. ¿Y tu jefe No, también, pues, digamos, en el área sí. tecnológica? Pues cuando yo me presenté, la que era directora en ese entonces, sí sabía porque tenía a alguien que también estaba en proceso de doble titulación. Entonces lo tenía como muy claro. Pero no sé si no hubiera sido por eso, si en realidad sí hubiera sabido. Bueno, sabían. Por lo menos yo creo que podría mucho apoyarse en la oficina del egresado para esta clase. Primero porque ellos son el contacto directo que tiene la universidad con todas las empresas. Y son ellos los que rotan todos los perfiles de los estudiantes egresados y en prácticas a las empresas. Entonces, yo creería que muy bueno sería que les presentaran a todas estas empresas que además la universidad tiene un grupo de estudiantes que son estos estudiantes que hicieron doble titulación o intercambios. ¿Por qué? Porque hay empresas que buscan personas recién egresadas para ser futuros gerentes. El plus que tenemos es académico, es administrativo. Como estaba diciendo Candy, el enfoque que nos dan aquí en ingeniería industrial es muy productivo. Nosotros tenemos ya este productivo y además el administrativo que nos lo dio la maestría en lo administrativo, haciendo como un double click en el administrativo, ¿qué en eso administrativo piensas que tiene un valor agregado? Por la experiencia de la doble titulación. O sea, ¿Qué habilidad? ¿Qué competencia, sí? En lo administrativo. está lo del trabajo en equipo, lo de unir, o sea, bueno, que se va derivado del trabajo en equipo, que es liderar y como... Liderar. Sí, trabajo que es en de las equipo. partes administrativas. ¿Qué más? Pues, Candy. Yo diría que adaptabilidad. Uno en realidad aprende eso, un poquito de eso, creo que toma decisiones y todo lo que es la resolución de conflictos. Uno llega a un punto en donde tú estás en grupos, todos multiculturales, todos aún piensan más difícil. diferente y todos también en su momento tienen formas diferentes de manejar ciertas situaciones.
a uno le toca llegar a ser muy tolerante, a saber manejar estos conflictos que se presentan dentro de los grupos, porque los hay. Y también a eso, adaptarle a todo lo que son los entornos cambiantes. En mi caso personal, nosotros allá dimos una materia que se llama Human Resources, que es un poco distinta. Nosotros tenemos aquí una materia que tiene un nombre muy parecido, pero es un poco distinta, y a mí me ha servido muchísimo en el manejo de personal, porque en esa materia, digamos que teníamos no solamente el trabajo en equipo, sino también dentro de la teoría, era mucho la teoría cómo es manejar el personal que tú tienes a cargo, cómo es manejar los trabajadores, cómo puedes de pronto hacer que ellos se sientan motivados, cómo desarrollarles un poco la creatividad. Esa materia a mí me ha servido mucho en el momento que ahora estoy manejando un equipo de ventas en el cual todos tienen que estar motivados y enchufados. Entonces muchas de la teoría que yo he aprendido ahí vine y la apliqué y me ha parecido excelente. Yo digo que no esperar, no rechazar a los que entran desde el principio, que desde el primer semestre les hablen, a pesar de que no es el momento, digamos así, porque está muy temprano, pero eso siempre le despierta a uno como, listo, vamos a caminar por esto, y ya en sexto semestre sé que puedo llegar con esto, esto y esto. No es que en sexto semestre me van a decir, no, es que tenías que haber dado o tienes que dar para el próximo semestre, quieras o no, tal cosa, y así lo cojan, porque si estás en primer semestre no te ayuda. Entonces, como empezar desde el principio, en las charlas de inducción y en todas esas cosas, este tema. Y con respecto a cómo llevarnos, como dijimos ahorita, con la oficina del egresado, que le enseñe a las empresas, o le haga saber a las empresas qué significa una doble titulación y a qué se refiere, qué es, qué ayuda, qué nos aporta a los estudiantes, cuál es la diferencia de un estudiante que hizo la titulación, no, que le tengo que pagar más, no, entonces no lo quiero. No, simplemente es pagarle más como creen, sino que mira, es que tiene esto, viene con esto, hace lo otro. También, los estudiantes, yo creo que la universidad ha hecho una muy buena labor con respecto a toda la propaganda que le hacen a la Oficina de Cooperación Internacional y a todos los programas que tienen. Quizás un estudiante en el primer semestre en el momento estará pensando en otras cosas, estará pensando en que quiere terminar su carrera porque bueno, pero sería bueno que por lo menos tuviera conocimiento sobre que es posible que es en realidad una doble titulación, porque le digo, se presta para confusiones. Yo me acuerdo que yo también en un momento pensé que doble titulación era, soy ingeniera industrial y además de eso puedo terminar como ingeniero mecánico y tengo doble titulación. Eso también yo lo pensé en un momento. Creo que más bien, antes de mostrarles todos los programas que tiene la universidad para doble titulación o para intercambios, sería bueno que les aclararan los conceptos. Le dijeran, mira, con doble titulación sucede esto, esto y esto, funciona así, esta es la metodología y esta es la dinámica de con un intercambio, estos son los requisitos, esto sucede y esto, y esto, y esto, y esto. Por lo menos ahí tienen claro qué desean hacer. Y luego ya, en el transcurso de su vida universitaria, pueden ahondar un poco más sobre a dónde quieren ir o qué quieren estudiar o qué les ofrece la universidad. He tenido y he escuchado casos de personas que llegan, se desmotivan muchísimo porque no encuentran, por eso vienen con las expectativas muy altas y se encuentran con un mercado laboral acá un poco complicado, bien cerrado. Entonces creería que sería bueno que una vez que regresan al país simplemente den una charla introductoria para que vengan preparados a la realidad de Colombia como tal. Hacer mucho hincapié en cuando están haciendo la publicidad de la OSI, decirle a los estudiantes cuán fácil es hacerlo, porque uno realmente piensa que es muy complicado y de pronto no empieza a hacer el proceso y no se informa lo suficiente. Entonces, primero que es muy sencillo y segundo que hay posibilidades, como por lo menos con el futuro que nos ayuda a todos nosotros, que hay posibilidades de ese tipo que tú puedes tener y que realmente te van a ayudar y puedes hacer ese proceso de titulación sin ningún problema.